PCM Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami, presenta Vida con Salud, un programa sin precedentes, con información responsable y útil sobre medicina tradicional china y los avances más relevantes de tratamientos integrados contra el cáncer. Saludo a los oyentes de nuestro programa Cita con el Dr. Lam en Vida con Salud. Una vez más estamos acá ofreciendo nuestro conocimiento y nuestra experiencia para todas las personas que desean conocer más sobre la medicina tradicional china y los tratamientos integrados contra el cáncer. Hoy, como siempre, tenemos la asistencia de Jenny de Bernardo y en la parte técnica de Tito Silva. Adelante, Jenny. Doctor, la señora Amalia Fernández comenta y pregunta: Doctor Lam, escucho su programa con gran interés y me parece fascinante y necesario. Que Dios le bendiga y lo proteja siempre. Mi esposo tiene cáncer de pulmón. Quisiera saber si la medicina china cura el cáncer de pulmón. Muchas gracias. Bueno, realmente decir o proclamar curar el cáncer me parece que sería algo falso y no es ético ni profesional. No lo es en ninguna profesión de salud. Incluso en la medicina convencional tampoco se puede decir o proclamar cura. Ahora, si su pregunta es, ¿ha tratado usted pacientes exitosamente con medicina tradicional china, pacientes con cáncer de pulmón o con metástasis en los pulmones de otros cánceres? Sí, muchísimo. Eso sí podemos responderlo con toda franqueza y con toda certeza. Hemos tratado a muchísimos pacientes exitosamente. De modo que yo espero haberle respondido correctamente la pregunta. La señora Marta Ramírez Johnson quiere saber si hay algún tratamiento de medicina china para mejorar los riñones. Sí, sí lo hay. Hay muchísimos, pero así uno específico que es muy bueno es una fórmula polielvaria que se llama Tan Kuei Pu Shui Tan, que está compuesta por extracto de Astragalus membranaceus y extracto de Angelica sinensis. Son dos plantas, es una medicina herbaria y es muy buena porque mejora la salud de los riñones y mejora la filtración renal. Incluso hemos tenido pacientes que no han necesitado someterse a diálisis, de modo que hemos podido ayudar a muchísimos pacientes con esa fórmula. Pero no solamente esa fórmula, hay muchísimas medicinas herbarias, medicina tradicional china con esa aplicación, con ese uso para mejorar la función renal. De modo que también espero haber respondido esa pregunta. Ahora es Renato Sánchez quien dice: Doctor Lam, tengo una sobrina que tiene Crohn hace ya varios años y no mejora. Le dijeron que no hay cura. ¿Cree usted que pueda ayudarla? Ella está desesperada. Agradecemos su respuesta. Sí, creo que la medicina tradicional china puede ayudarla muchísimo. Incluso si nunca la ha tratado, merita la pena que la trate. Y la respuesta de no hay cura es muy correcto. Eso es en medicina convencional. Como lo he dicho aquí en otros programas anteriormente, el médico convencional en casi todas las especialidades o en todas las especialidades puede ser un gran doctor, un médico excelente, eminente, pero en cuanto a medicina tradicional china, la probabilidad es que sepa nada o muy poco. De modo que las opciones de tratamiento para un paciente con Crohn o con otras enfermedades autoinmunes, en cuanto a medicina tradicional china, el médico las desconoce.
en medicina tradicional china hay tratamientos muy efectivos para las enfermedades autoinmunes, y particularmente para la enfermedad de Crohn hay varias opciones, y opciones que deberían de tratar porque son muy efectivas. La última pregunta por este programa. Rebeca Maldonado. Me ha salido una mancha en la piel que comenzó en el hombro y me está creciendo hacia el brazo. No me molesta, pero me preocupa porque no se quita con la crema que me recetó mi médico primario. Bueno, tenemos una mancha en la piel. Una mancha en la piel puede tener muchas causas. Puede ser simplemente una reacción alérgica, puede ser muchísimas otras cosas, incluso una manifestación de una patología interna, y también puede ser algo serio como el cáncer mismo de piel. De modo que yo le sugeriría que fuera o a un dermatólogo o venga a nuestra clínica para nosotros examinar y tener una idea. Y si vemos que es algo que no entendemos o que está confuso, pues la referimos a un dermatólogo, que incluso tenemos dermatólogos asociados, o sea, a nuestro servicio en la clínica, que son eminentes médicos, o sea, dermatólogos convencionales, y ahí pues se podría determinar si fuera maligno o no. Yo espero que no, pero cabe la posibilidad. Entonces, ante un caso así, pues falta información para yo dar una respuesta. Es muy posible que tengamos solución con medicina tradicional china, pero yo no sé si puedo ayudarle o no. Lo que le recomiendo es que busque la ayuda de un dermatólogo o venga a nuestra clínica, y si nosotros vemos o si yo le veo que es necesario, pues la voy a referir a un dermatólogo. Para comunicarse con la clínica es el 305-267-4560. 305-267-4560. Doctor Lam, en programas anteriores usted nos ha dicho que la hipertemia es un tratamiento efectivo contra el cáncer. Quisiera hablarnos hoy en detalle qué es la hipertemia y qué beneficios tiene contra el cáncer. Jenny, la hipertemia es un tratamiento donde se emite calor para producir fiebre, digamos, para inducir fiebre, digamos, una fiebre artificial, no causada por una patología, sino por el calor. Y eso tiene como objetivo, pues, destruir las células cancerosas. Ahora, ¿cómo esta terapia de calor destruye las células cancerosas? Bueno, hay mucho que hablar sobre ese tema. Incluso es una terapia que no se conoce mucho, particularmente muchísimos pacientes o personas que me están escuchando, pues quizás pensarán, bueno, pero nunca he escuchado que aplicando calor pues pueda curarme de cáncer o pueda destruir un tumor canceroso. Y sí, la hipertemia tiene esa acción. La hipertemia es, en esencia, una terapia térmica, o sea, recibir calor en el cuerpo, pues se puede recibir o en un área específica o bien enfocada, o en una región, o de manera sistémica. Pero básicamente es eso, una terapia con calor. ¿Y cómo puede el calor destruir las células del cáncer y no dañar las células normales? Es muy interesante. Las células normales, cuando se exponen al calor, pues no, generalmente
pues pueden resistir, porque tienen una capacidad de adaptación tremenda, o sea, un mecanismo muy sofisticado para adaptarse a situaciones extremas, a condiciones extremas, quiero decir. Eso no ocurre con las células cancerosas, las células que conforman, las células malignas que conforman las lesiones cancerosas. Las lesiones cancerosas son células, son conformadas, o sea, acumulación, digamos, de células cancerosas que son muy susceptibles al calor. ¿Y por qué son susceptibles al calor? Porque, contrario al metabolismo sofisticado de resistencia y adaptación que tienen las células normales, las células cancerosas tienen un metabolismo, digamos, muy primitivo. O sea, podemos decir un metabolismo arcaico que no toleran exposición extremas al calor, por ejemplo, ni tampoco al frío, pero acá estamos hablando de la hipertermia. Entonces, cuando se eleva la temperatura de ese tejido ligeramente por encima de lo normal, no tiene que ser calor extremo, sino ligeramente por encima de lo normal, la hipertermia ejerce una acción directa que causa apoptosis en las células cancerosas, o sea, destruye las células cancerosas directamente por exposición a la alta temperatura, aunque sea ligeramente por encima de la temperatura normal del cuerpo. Y por otra parte, también tiene acción mediada antitumoral. Y ya eso es algo más sofisticado que merita que explique un poco. ¿Qué es la acción mediada? La acción mediada es que cuando las células cancerosas son expuestas al calor, pues expresan antígenos que ayudan a que el sistema inmunitario innato de nuestro cuerpo pueda reconocer esas células anormales, reconocer y atacarlas. De modo que no solamente tiene acción antitumoral directa que causa la apoptosis porque esas células son sensibles, muy sensibles al calor, sino que además de eso hace que esas células expresen antígenos que ayudan a que el sistema inmunitario nuestro las ataque y las destruya. Es una terapia... O sea que es un doble ataque. Correcto, tiene doble acción la hipertermia. Es una terapia con un uso extraordinario y sin embargo hay poco conocimiento de esto y se habla muy poco o nada. Prácticamente yo no he escuchado que se ha mencionado esto en ningún programa. Es muy interesante la parte de la estimulación, o sea, la parte mediada de cómo despierta al sistema inmunitario de nuestro cuerpo el calor, cuando se enfoca en el tejido tumoral. Es como, para que las personas me puedan entender en un idioma simple, es como sacar la rata de la cueva, porque los tumores son tienen un metabolismo arcaico y muy primitivo, digamos, pero se protegen, esconden, no expresan antígenos para protegerse del ataque de nuestro sistema inmunitario. Debemos entender que nuestro sistema inmunitario normalmente pues tiene la habilidad de detectar y destruir las células anormales que se producen constantemente en nuestro cuerpo. Pero aquellas personas que ya tienen los tumores, pues ese environment, ¿no? Ese medio o microambiente donde está el tumor inhibe que el sistema inmunitario lo reconozca y lo ataque. Entonces, cuando esas células son expuestas a la hipertermia, o sea, al calor térmico, a la terapia térmica, pues expresan antígenos que ayudan a que el sistema inmunitario, que antes no podía identificar que esas células son anormales, pues
en esta ocasión, ya una vez que se pone el paciente bajo tratamiento con hipertermia, todo eso cambia. Ayuda muchísimo a un paciente con cáncer. ¿Y es peligrosa la hipertermia? ¿Puede la terapia con calor intenso causar daño al tejido normal? Bueno, fíjate que con calor intenso sí puede causar daño. Incluso la misma radiación es una terapia de un calor intenso. Entonces la radiación tiene mucha limitación. Y la radiación, por ejemplo, la terapia con radiación está dirigida a destruir las células cancerosas, pero también muchas células normales que se exponen a la radiación pueden convertirse en células cancerosas. Y si no mueren, pues estás hablando de células anormales, nuevas células anormales que sobreviven a esa terapia. Es otro riesgo. Pero en el caso de la hipertermia no es así, porque la temperatura no llega a ser extrema, no daña a las células normales, en otras palabras. Solamente hace efecto contra las células cancerosas, que son células muy susceptibles al calor a la terapia térmica, al calor. De modo que en la hipertermia, digamos que el cuerpo tiene una temperatura promedio de 37 grados centígrados, unos 98.6, si mal no recuerdo. Eso puede variar, hay personas que tienen una temperatura un poquito más baja, otros un poquito más alta, pero cuando se le somete a esta terapia de hipertermia, se produce una fiebre leve, ligeramente por encima de la temperatura normal, digamos hasta unos 40 grados centígrados, unos 104 grados Fahrenheit aproximadamente. Y esa temperatura ya las células tumorales no la aceptan, no la reciben. Es muy nociva para las células tumorales. De modo que sí, la hipertermia puede producir daño, pero estamos hablando cuando se eleva una temperatura ya por encima de los 40 grados centígrados o sea, 108 o 110, por ahí ya puede ser por encima de esa temperatura, pues ya puede producir problemas porque afecta la proteína del cuerpo, ¿no? De las células, y puede incluso producir efectos secundarios severos, puede producir taquicardia, puede producir muchísimas otras cosas, inclusive daño permanente en el cerebro, etcétera. De modo que la hipertermia se recomienda siempre que sea recibida en un centro donde hay un médico, una persona, un proveedor de salud, con conocimiento para tener control monitorear, ¿no? Control de las señales del paciente, de la persona. El calor como terapia, la hipertermia, no es necesario llevar el paciente, o sea, someter al paciente a una temperatura de riesgo. Nunca, no es necesario. Es solamente una fiebre muy leve, digamos hasta unos 40, 41 grados centígrados, ya funciona la hipertermia. Cuando uno está enfermo que tiene fiebre, usualmente toma un antifebril, una aspirina, un Tylenol, cualquier otra cosa. ¿Es mala la fiebre? La fiebre es incómoda, sí, molesta, sí. Pero inherentemente no es mala, porque es el producto, como llamamos en inglés, byproduct, ¿no? Un producto secundario que se produce por que nuestro sistema inmunitario está haciendo una labor efusiva, digamos. ¿Sería una hipertermia natural? Sí. Por eso decimos que es inducir fiebre al paciente cuando se hace de manera terapéutica, pero cuando la fiebre se produce por un factor patogénico, digamos bacterias, infección bacterial o cualquier otra razón, pues es el sistema inmunitario está combatiendo. Podemos visualizar a un gran ejército en plena labor,
plena acción. Entonces eso produce energía y esa energía es la que eleva nuestra temperatura corporal. ¿La hipertermia es un tratamiento moderno? Muy buena pregunta, Jenny, no lo es. La hipertermia, bueno, desde los tiempos de Hipócrates y de los tiempos de Huatuo, en cuanto a medicina convencional, Hipócrates, y medicina tradicional china, digamos Huatuo, por poner algunos ejemplos, ¿no? Desde esos tiempos remotos se usa la hipertermia. Ellos incluso en esos tiempos conocían que elevar la temperatura corporal pues ayudaba al paciente, a la persona, a combatir muchísimas otras enfermedades que en aquel entonces, como no había un laboratorio moderno, etcétera, pues se desconocían, pero sí sabían que se curaba el paciente, porque activaba el sistema inmunitario, o activa la hipertermia, activa el sistema inmunitario del cuerpo. Claro, que en aquel entonces pudiéramos argumentar que en aquel entonces, bueno, era más riesgosa que hoy día como terapia. ¿Por qué? Porque hoy día conocemos mucho mejor el funcionamiento fisiológico del cuerpo y también sabemos cómo controlarlo y hasta dónde es permisible, digamos, que seguro y que no causa riesgo y todo ese conocimiento que tenemos hoy, pues ellos no lo tenían en aquel entonces, pero sí sabían que la hipertermia, la terapia con calor, pues mejoraba a muchísimas condiciones, muchísimas personas se curaban. En que realidad esta información es fascinante y a la vez es desconsolador, porque sabemos que muchas personas sufren esta terrible enfermedad. Entonces, ¿cómo es posible que tanta gente se puede beneficiar de la hipertermia y no se les diga? ¿Por qué acá no les informan ni les recomiendan hipertermia a los pacientes de cáncer? Bueno, la razón principal o una de las razones principales es, primero, el desconocimiento de esta forma de terapia y segundo, la falta de cobertura. La hipertermia aquí en nuestro país, en Estados Unidos, pues hay cierta forma de hipertermia que sí está cubierta o la cubren los seguros de las pólizas de seguro de salud, como la hipertermia intraperitoneal, por ejemplo, que es cuando se le aplica el tratamiento, o sea, la quimioterapia caliente al paciente en el espacio peritoneal, en el abdomen, para eliminar lesiones que ya están implantadas ahí, cuando hay una metástasis de ese tipo. Entonces, ese tipo de hipertermia sí la cubre los seguros. Y por otra parte, la hipertermia externa también la cubre en combinación con la terapia de radiación, porque aumenta la efectividad de la radiación para ciertos tipos de cáncer, como por ejemplo cáncer del aparato reproductivo de la mujer. Entonces, para algunos cánceres, la hipertermia tiene cobertura, pero para la mayoría de los cánceres no. ¿Por qué? Porque los seguros basan su cobertura en si el tratamiento está aprobado o no está aprobado. Y como la hipertermia todavía permanece como un tratamiento más bien complementario o alternativo que convencional, los seguros argumentan que es un tratamiento experimental. Porque todo lo que no está aprobado como terapia convencional, no importa si es efectivo o no. Si no está aprobado todavía como terapia convencional, pues está considerado una terapia experimental, un procedimiento experimental, y entonces los seguros no lo cubren. Las personas que quieren recibir esa terapia, pues tienen que pagarlas ellos. Esa es una de las razones. Primero, el desconocimiento, y la otra, la falta de cobertura, que está clasificado como una terapia más bien en medicina alternativa o complementaria, se le llama hoy día, pero sigue siendo una clasificación experimental, y entonces no la cubren los seguros. Con las excepciones, como dije, por ejemplo, para cáncer del cervix, cáncer cervical y
y para cuando se usa de manera en medicina convencional, cuando se usa lo que llamamos peritoneal washing, que es un lavado peritoneal con hipertermia, con quimioterapia, con agentes quimioterapéuticos calientes. Ujú. ¿Por qué se usa? Porque aumenta la efectividad, hace las células cancerosas más susceptibles. Porque también eso es otro tema. Hablamos sobre la acción directa, terapéutica, directa, de la apoptosis que causa, o sea, la destrucción celular que causa la exposición de las células cancerosas al calor. Pero también hay otro beneficio, que cuando se hace en combinación con medicina convencional, los llamados agentes quimioterapéuticos o los agentes antitumorales de medicina tradicional china, pues aumenta la efectividad, porque hace las células más susceptibles y además llega más medicamento a la parte interna del tumor, o sea, más las células absorben más medicamento. Doctor, hacemos una breve pausa y enseguida